Bienvenidas y bienvenidos todos los que están por acá, esperando esta clase tan rica. También bienvenidos a aquellos que me están viendo en diferido o me pueden ver mañana o después porque sé que muchos por la hora, por el tiempo o por lo que sea no pueden conectarse hasta ahora, pero después sé por porque me escriben o porque escriben por el chat que disfrutan de la clase y que se aprovechan de cada uno de estos temas. Hay gente que me cuenta que tiene sus cuadernos. Muchas de las personas que me ven acá también son consultantes regulares y hacen su proceso terapéutico. Como hemos venido hablando de las heridas de infancia, recuerde que fueron procesos, son heridas o son traumas que se puede decir que se forman en los primeros años de vida, incluso antes de la gestación, en el momento de la gestación. Recordemos que en las primeras clases yo explicaba que el inconsciente comanda nuestro 95% de la vida y que el consciente solo es el 5% de lo que nosotros podemos ver o apreciar. Sin embargo, fíjese lo siguiente, este inconsciente trae información muy buena, incluso de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, porque toda está grabada en el ADN. Esto es científico, nosotros podemos tener información, por eso podemos llegar a tener los ojos verdes a nivel físico como el abuelo o como la abuela. Pero pues así como heredamos rasgos físicos, también heredamos heridas y heredamos sensaciones o historias que ellos vivieron y que ellos no han reparado. Entonces, de allí lo importante que aprendamos a sanar y a tener un proceso terapéutico. Esto es solamente así la punta de toda esa caudal de conocimiento que podemos llegar a tener en este caso con referente a este tema de las heridas de infancia y el arte de amarse, pero es un tema muy, muy amplio. Hoy les quiero contar que hoy en la mañana, como les conté la semana pasada, estuve en un proyecto de radio muy bueno. Mi amiga María Virginia, también terapeuta, me invitó y allí estuvimos hablando acerca de las heridas de infancia. Me sentí muy cómoda con el grupo y pues bueno, quedamos en la próxima ocasión reunirnos para volver a escuchar de estos temas, porque para muchas personas estos son temas nuevos, son temas que para ellos jamás habían sido escuchados. Quizá muchos de los que me están viendo hoy o me han visto seguido dirán es la primera vez que yo toco estos temas. Entonces de allí lo importante de uno seguir aprendiendo, autoconociéndose, porque eso es importante, es el autoconocimiento lo que nos va a llevar a la sanación como tal. Y luego de un autoconocimiento, hacer un proceso terapéutico, ya sea con biodecodificación, bioreprogramación, por medio de cualquier tipo de terapia que sea la requerida en tu caso, vas a tener la oportunidad de seguir sanando, porque puede que yo tenga mucho, mucho, mucho conocimiento. Sin embargo, es importante hacer el proceso terapéutico. Esa sería una. Y otra cosa es que muchas personas pueden tener mucho conocimiento, pueden saber mucho de heridas de infancia, pueden saber mucho de los estados del ego, de apego, de todos estos temas que son tan interesantes. Sin embargo, cuando a mí me cuesta poner en práctica este tipo de información, entonces es una información que solo está en el cerebro, solo está en el consciente. No le permitimos que baje al inconsciente y así de esta manera poder sanar nuestras traumas, nuestra historia, porque es muy bonito vivir en paz y vivir tranquilo y muy importante amarse, porque a partir de mi amor yo ayudo a otros. Y no porque yo los vaya a cambiar, porque ninguna persona está en capacidad de cambiar a otra persona, sino que sencillamente yo voy a empezar a ver con bondad, voy a empezar a ver con perdón, voy a empezar a respetar las opiniones ajenas, no me voy a enganchar en que si alguien dijo o me dijo, o que alguien me gritó, o que alguien me dijo cosas. Entonces, es muy importante este tema. Hace unos días hablaba con alguien que esta señora presta un servicio, una labor a la comunidad, y entonces yo estaba firmando y yo le agradecí por su trabajo, porque es un trabajo que hace a honores. Entonces ella me dice, sí, y hay gente que se molesta porque tiene que venir a firmar, ¿qué tal? Yo le dije, mire, tome en cuenta que quien es grosero con usted, quien maltrata su trabajo, no lo hace solamente con usted, lo va a hacer con todas las demás personas. Porque una persona que está mal que tiene una actitud con una persona, la va a tener con todas las demás personas. Obviamente que nuestro carácter, nuestra personalidad, siempre va a tener más roce con las personas que están a nuestro alrededor, como los hijos, la esposa, el esposo,
la madre, el padre, los tríos, con las personas con las que convivimos, ya que con esas personas son las que vamos a tener más trato y automáticamente todo lo que nos dicen lo vamos a escuchar y cuando no estamos sanos nos vamos a pasar por el filtro de las heridas de infancia y vamos, en este caso, a reaccionar desde las heridas. No con esto quiere decir que, bueno, ya como Libre está dando esta clase, Libre no tiene heridas de infancia, no, eso es completamente falso, porque esto es un proceso bonito, un proceso en el que podemos seguir creciendo todos los días, en el que nos podemos seguir acompañando todos los días, porque seguimos creciendo. Y hoy precisamente vamos a hablar de una herida que en mi caso personal, les puedo hablar por mí, de mi experiencia, es una herida que si la podemos ver de cierta forma es muy buena, sin embargo también es muy dolorosa, es una de las heridas, como yo les explicaba a ustedes inicialmente, siempre tenemos 5 heridas, somos 5 heridas y todos tenemos parte de estas heridas, sin embargo hay 3 heridas por las que nosotros vamos a ir fluctuando, vamos a ir conectando, porque yo digo estas 3 son las más fuertes para mí y en mi caso creo que esta era la más fuerte. Había hablado de herida de abandono y de traición junto con esta herida que está acá, que ha sido la más fuerte. Pero entonces, a medida que vayamos desarrollando el tema, ustedes van a ver lo bueno y lo malo de la herida. Lo bueno y lo malo. Todas las heridas tienen cosas buenas y tienen cosas muy malas. Y es la mala, es la máscara que nos hemos puesto, la personalidad que nos hemos puesto, que puede llegar a perjudicarnos y a perjudicar a otras personas. Hay que tomar en cuenta esto, porque una herida no solo me hace daño a mí, sino va a hacer daño a las personas que están conmigo, a las personas que no tienen la posibilidad de saber qué está pasando conmigo y puede que yo las haga responsables de cosas que no es responsabilidad de ellas. Entonces, el sanar, el estar bien, el estar tranquilos en sentido emocional es nuestra responsabilidad. Esto es muy importante. Entonces, de allí que, bueno, vamos a entrar en materia hablando de la herida de traición, que en este caso es la cuarta herida y es la herida del controlador. Vamos a empezar donde se forma esta herida de infancia, se forma desde el profundo dolor porque la vida y las personas no son como yo esperaba. Por ejemplo, cuando somos niños, perdemos la fe en nuestros padres. La vida no marcha como nosotros la hemos esperado y nuestros padres héroes no responden como nosotros esperamos que respondan desde el niño herido. Por ejemplo, nosotros pensamos en muchos casos, en el caso de muchos hijos, que los padres los cuidarían. Sin embargo, desde su interpretación, vuelvo a hacer hincapié en esto, recuerde que no es muchas veces lo que hizo el padre, sino cómo el niño lo interpretó, que es muy diferente a cómo en este caso, lo puede ver papá y mamá. Papá y mamá actuaron de cierta forma, sin embargo, es el niño o la niña quien le va a dar una interpretación y desde allí vamos a formar el trauma, la herida y luego a construir la personalidad. Así que muy pendiente con esto. Puede que ustedes, si son padres, se consigan con un hijo que venga y les reclame algo y ustedes se queden sorprendidos porque en su vida como padres ustedes se imaginan que esto sucedió. Sin embargo, recuerde que el hijo le dio una interpretación completamente diferente a como tú actuaste en cierto momento. Igual nosotros como hijos, nosotros vamos a tener una interpretación de un acto que mamá, papá o el abuelo o mi tío o las personas que fueron importantes para mí o que fueron parte de mi vida. Entonces de allí se va a crear la herida de traición o la herida del controlador. Entonces, cuando nosotros sentimos que nuestra vida no es la que esperábamos, que es un caos, que mamá o papá dejaron de ser nuestros héroes, o que la abuelita que me estaba cuidando, o que yo conté algo a mi mamá y mi mamá lo divulgó, que confesó como quien dice un secreto, allí es donde se empieza a formar esta herida de traición. Es cuando la imagen, en este caso, vuelvo a repetir, de las personas que son importantes para nosotros, se pierde. Siente que se pierde el respeto, se pierde el amor. Claro, aquí hablamos de los padres, porque normalmente son los padres quienes en este caso intervienen directamente sobre las heridas de infancia. Otra cosa que forma una herida de infancia, donde se forma, es, por ejemplo, siempre se va a formar, o normalmente, perdón, no es siempre, normalmente se va a formar del progenitor del sexo contrario. En el caso de las niñas es el padre y en el caso de los niños es la madre. Entonces, por ejemplo,
la madre muere o el padre muere, ahí se forma una herida de traición, porque el niño no comprende y entiende que papá murió. Para el niño quizás se sintió culpable, no se sintió merecedor. Yo atendía a una persona que ella cuando tenía 5 años, ella quedó huérfana de mamá y ella cuando despertó consiguió a su mamá muerta, había un pasador, cuando eso no eran llaves ni nada, sino un pasador y la niña era tan pequeña, ella no podía abrir la puerta y ella, mientras que se montaba y la gente le decía por la ventana, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, a alguien se le ocurrió decirle que la mamá murió porque ella no abrió esa puerta rápido. Entonces, ella se sintió que la mamá la traicionó al exponerla a una situación tan difícil. Entonces, no necesariamente es que el padre hace algo malo, sino que sencillamente situaciones o eventos que son, no se pueden manejar, pero la niña lo interpreta de manera diferente. Entonces, la muerte de un ser querido, como un padre, una madre, el abuelito, el hermano, el papá y la mamá, pues van a tener otro tipo de conducta, papá y mamá se van a sentir muy mal con la situación y automáticamente el niño se va a sentir, en este caso, rechazado y en este momento este niño que tiene todo el deseo de tener la paz y la tranquilidad, que el deseo en este momento él la pierde y lo ve como una traición. Entonces es interesante si ya vayan apuntando, si yo he pasado por alguna de estas cosas, ahí está nada más empezando la idea de traición. Cuando tenemos una mamá, por ejemplo, en el caso de los niños, o un papá, el papá hoy me trata bien, me trata como una reina porque yo soy maravillosa, pero resulta ser que al otro día llega molesto, llega fastidiado por algo y de una vez me quita de sus piernas o vaya para allá o no moleste. La niña va a sentir esto como una gran traición o esos niños que pues, el niño nunca va a dejar de querer a su mamá o la niña al papá. Los niños nunca dejan de amar a sus padres, aunque el papá haga lo que haga o la mamá haga lo que haga, nunca van a dejar de amar a sus padres. Sin embargo, ese niño que espera todo de su mamá y de repente la mamá es explosiva, tiene cambios de humor, ese niño también va a tener una herida de traición, porque mamá no tiene un comportamiento constante. Una mamá que de momento me rechaza o un papá que de momento me rechaza, va a hacer que yo allí forme una herida de traición. Así que bueno, hasta aquí vamos a ir observando en qué momento se forma esta herida, se puede formar incluso hasta el momento de la adolescencia. En una infidelidad dentro del hogar, el niño también lo toma como una herida de traición, se va a formar herida de traición y el niño va a tener, o la niña, la herida, en este caso, del controlador. Otra cosa que le pasa a un niño cuando está formándose una herida de traición es porque el niño percibe peligro. Por ejemplo, este niño tiene una mamá ansiosa, una mamá con problemas de personalidad, una mamá enferma. Aparte que se va a formar una herida de abandono, porque si mi padre no está pendiente de mí o si mi madre no está pendiente de mí, se forma la herida de abandono. En este caso también se forma una herida de traición. Allí es donde nace la traición y es una forma de miedo. Una persona con herida de traición tiene mucho miedo a que su vida se vuelva un caos porque siempre está en una constante amenaza. Es la pérdida de la confianza en alguna persona. Es la pérdida de confianza en alguien que para nosotros en este momento fue importante. Por ejemplo, cuando un padre tiene otra familia, esa es otra herida de traición. Cuando hay alcoholismo, es otra herida de traición. Porque la persona que vive en herida de traición, o con un padre alcohólico, o con un padre con un vicio, siempre va a estar en una constante zozobra o angustia, porque no sabe cómo se va a presentar la situación y sigue habiendo entonces la herida de traición. Entonces, somos, en este caso, cuando somos niños, cuando se está formando esta herida, e incluso ya en la adultez, personas expuestas a la incertidumbre, porque siempre estuvieron con situaciones, por ejemplo, cuando no había comida en casa, cuando no se hacía el mercado, cuando no se conseguía lo necesario, cuando mamá sin querer le contaba a los hijos que no había para comer, o el papá hacía estas cosas, entonces el niño siente la vida es un caos y entonces yo tengo que empezar a controlar todo, ¿no? Entonces, por eso es que si tenemos herida de traición, como les explicaba, también vamos a tener herida de abandono,
porque cuando se me abandona, también se me traiciona. Recordemos que, por ejemplo, yo le hago mucho hincapié a los que tienen niños pequeños y tienen que dejarlos en guarderías o en escuelas antes de los 3 años. Es importante que le digan a su hijo, te voy a extrañar cuando llegue el hogar, y le diga, te pensé mucho, he pensado todo el día en ti, cumple todas las promesas, porque el niño antes de los 2 años no reconoce, mamá está laborando, papá tiene que ir a laborar a hacer tal cosa. El niño sencillamente ve de cualquier situación donde se despegue ella o él de su mamá o de su papá, lo ve como un sentimiento de abandono y obviamente de traición, porque no estuvieron conmigo cuando yo más los necesitaba, ya fuese en escuela, ya fuese en algo de la familia, cuando yo voy a contar algo importante y no me prestan la atención necesaria. Entonces recuerden que por acá vamos a ir formando lo que es la herida de traición. Vamos aquí a seguir hablando de la herida de traición y el controlador. La persona desarrolla el control porque si es como cuando yo estoy conduciendo y siento miedo de que el otro no sepa manejar, yo tomo el control y voy manejando porque yo me siento muy cómodo porque yo tengo el control de todo. De hecho, por eso hay muchas parejas, esposos, que no dejan que sus esposas conduzcan porque sienten miedo de que la esposa quizá no se duerma, que no tenga la tranquilidad o viceversa, que sea la esposa la que conduzca, le diga, no, tú no vas a conducir porque este es mi carro, yo lo manejo, bueno, por lo que sea, porque de esta manera tiene el control de las cosas. Entonces, en este caso, el control es la máscara que se ha producido en el cuerpo de una persona con herida de traición, porque así ella siente o da la confianza que necesita para muchas personas. Ah, por muchas personas. Entonces, el control es una forma de sentir confianza porque ha aprendido que logrará que las cosas funcionan de esa manera. Una de las defensas más importantes de un controlador es que tiene una mente rápida, que le permite leer lo que pasa en su entorno e incluso imaginar lo que pasará si ella no toma o él no toma el control de las cosas. Son personas muy habilidosas, son capaces de formar, de organizar cosas, de arreglar cosas y tienen el famoso complejo de adivino. Llegan a decirle a la persona, yo ya sé lo que tú estás pensando, y la persona no lo está pensando, la persona ni siquiera se le ocurre, pero ya ella piensa, tú estás pensando esto, y como estás pensando esto, yo me estoy preparando para responderte de esta manera. Las personas son muy desconfiadas, las personas con herida de traición son desconfiadas. Por ejemplo, si las llaman por teléfono, si alguien les dice algo bonito, si alguien, no, esta me está diciendo esto porque quiere sacar algo mío, esta me está preguntando tal cosa porque es la herida de la suposición. No me llamó porque seguro estaba pendiente, estaba con los amigos y ya no está pendiente de mí. Siempre está un paso adelante, ¿no? Las personas con ansiedad normalmente manejan herida de traición porque siempre están en el futuro. Una persona con herida de traición siempre se va a adivinar, se va a adelantar. Por eso hablo de el complejo de adivino o lee la mente de las personas. O supone. Por ejemplo, viene y pasa algo y la persona viene y le dejó algo aquí para un dinero para entregar o qué sé yo, y ella de inmediato va a suponer, a este dinero yo lo quito de aquí porque va a venir el otro, se lo va a robar y se va a perder ese dinero, y entonces resulta que cuando viene la otra persona, esa persona no lo consigue y ella, ay, es que yo creí, ay, es que yo pensé, ay, es que ella no se va a excusar nunca porque ella no admite que se había equivocado, no va a decir, oye, qué pena. Bueno, sí, el que ya está sano lo hace, ¿no? Supuse, error mío, yo me voy a encargar de eso, no, la persona sencillamente ella sigue controlando y sigue pensando que lo que hizo es lo mejor, porque gracias a eso, aunque hay un problema, ella protegió a todo el mundo y la vida no se volvió un caos. Entonces, es una mente que imagina mucho. Ella planea la vida de la gente, porque así es en este caso la vida del controlador. Es personas muy inteligentes, sin embargo, a pesar de ser personas muy inteligentes, también son bastante conflictivas por este tema de la desconfianza, por ese tema de que nos deja
que los demás se desarrollan, porque ella no deja, por ejemplo, que el esposo se desarrolle, no deja que el hijo tome las riendas de sus cosas, porque sencillamente ella siente que su opinión es la mejor, porque es la que va a hacer que todos tengan felicidad. Y aquí les voy a contar una anécdota de alguien que yo atendía, que ella quería, su hija se casó y ella quería controlar todo, la fiesta, los invitados, quería controlar absolutamente todo. Y ella se sentía muy triste y se sentía muy mal porque su hija no la invitó, creo que fue a escoger el vestido de novia, algo así, y a escoger las cosas de la casa y tal. Y obviamente la hija le dijo, yo no te quiero invitar a hacer estas cosas porque tú no me vas a dejar escoger mis muebles, no me vas a dejar escoger la lavadora, porque en la herida de traición es que yo no quiero que sufras lo que yo sufrí, yo quiero que tengas lo mejor, que tengas lo mejor que yo o que tengas lo que yo no tuve. Entonces, con esta situación, como base, esa persona va a querer controlar la vida de la hija. Y obviamente la hija, que también quizá atendió una herida de traición, nunca la atendí, no le aceptó y le puso su límite. Entonces, resulta que compraron una lavadora y ella, la hija, no le pidió opinión. Y cuando compraron la lavadora, la hija ni se percató y no entró en el hueco que tenían en el apartamento. Y ella me dijo a mí sin ningún tipo de ego, porque ella está sanando, me dijo, me contenté, me sentí feliz, porque es como demostrarle a ella, si me haces caso, tu vida no es un caos. Y la hija a lo mejor ni le importó, quizá la vendió, ni, bueno, a la larga no sé qué hizo, pero el asunto acá es que fíjense cómo esta persona con herida de control llega a manipular, porque en el caso de la herida de traición se llega incluso a mentir para controlar las cosas, para tener el control de cualquier cosa. Se puede llegar a inventar algo, por eso es que supone. Por eso es que supone, porque desde el control voy a suponer, esto se debe hacer así. No, es que yo supuse que tú me ibas a decir tal cosa. Entonces, pero ¿por qué estás molesta? ¿Por qué está? Porque es que yo te vi, yo pensé que tú ibas a decirme tal cosa. Y se forma un tremendo problema, un tremendo tema en casa con la persona que está en nuestra casa, porque yo desde la suposición, y puedo decir que si es así, o la persona viene y me dice algo y no, y sí, tú lo dijiste así, y aunque la persona me diga, mira, te estoy explicando, te estoy diciendo que no es así, observa que no es así, la persona no lo va a querer entender porque pues de esta manera va a soltar el control y la vida va a ser un desastre para ella. Así que una persona con herida de traición le cuesta mucho trabajo aceptar que es vulnerable, intimar con una persona, contar lo que siente a una persona y ser el mismo para una persona con herida de traición es muy complicado, porque ella siente que si ella cuenta su vida, que si ella cuenta las cosas, las personas van a ir a contarlas y ella se va a ver vulnerable. Entonces, como no confía, no cuenta. Tiene muy pocos amigos. Tiene muy pocos amigos, amigos de confianza con los que se pueda sentar y hablar y decir, oye, me siento mal con esto, o me pasó esto, o contar los planes que tiene. No lo hace, porque tiene miedo siempre a ser, en este caso, traicionada. Les cuesta relacionarse incluso con ellos mismos. Por eso es que, así como no se relacionan con otros, tampoco se relacionan con ellos mismos, porque esta persona le cuesta ir y mirar cómo es ella, qué es lo que le está doliendo, porque en la herida de traición se sufre mucho. Hay mucho miedo. Y una persona con miedo sufre mucho, porque el miedo no nos deja avanzar, el miedo es paralizante. Entonces, aunque la persona siente y cree que la persona siente y cree que con este tema de la herida de traición, llevando el control, ella se siente más feliz, negativamente, obviamente que nunca va a ser feliz, porque una persona que controla todo, que carga todo el peso en sus espaldas, nunca va a tener la felicidad ni la paz que ella necesite. Siempre una persona con herida de traición tiene la imagen de saberlo todo. Son protectores por naturaleza y capaces de hacer todo por cuidar a la gente y cuidarse ellos, porque si cuidan a los otros, me cuido yo. Y vuelvo a repetir, esta palabra la vamos a repetir mucho, nuestra vida no se va a hacer un caos. Sin embargo, es muy importante que si tú vives con una persona que tiene esta herida de traición, es muy importante cuando te estás sanando, cuando estás creciendo, pídele a la persona que está contigo
sea tu esposo, sea tu mamá, sea tu papá, o si es tu mamá, o quien sea, que pide la ayuda y dile, ponme límites, dime que no lo voy a hacer, dime, no, que no te dejen formar los berrinches, porque una persona con herida de traición forma berrinches porque no se hace lo que a ella le parece. Puede formar el problema más grande de la vida por cualquier cosa mínima, como por ejemplo, vamos a viajar, pero resulta ser que yo escuché que está nevando y yo le tengo miedo a la nieve. Allá no vamos, allá nadie va y nadie de la familia va, porque esa persona tiene miedo y el miedo mío es miedo colectivo. Y una persona con herida de traición, el miedo de ella es miedo colectivo. Que nos vamos a la playa, pero ay, allá me enteré que allá hay tsunamis. No, yo no voy. No, y nadie de la familia va, porque resulta ser que ese miedo que yo tengo, eso es un miedo colectivo. Si yo no nado, nadie nada en la casa, porque eso es un miedo colectivo. Porque sencillamente la persona tiene miedo a que, por ejemplo, se ahoguen, a que venga algo y les pase, a que la nieve haga algo que, pues, que pueda ser dañino. Entonces su vida se va a volver un caos, pero no se está dando cuenta que ya con ese miedo su vida es un caos y está convirtiendo en un caos la vida de todos los que están a su alrededor. Es esa que se va, cuídese mucho, tenga mucho cuidado, esté muy pendiente, revise que no le estén siguiendo, mire la placa del carro. Hay un monólogo que yo disfruto mucho colombiano y él habla de eso y yo cuando lo pienso, habla de su mamá o de las mamás de su época y decía que eran súper temerosas. Y bueno, esa es la herida de traición, porque son súper temerosas en el caso de las madres o los padres. Siempre quieren estar llamando, quieren estar averiguando dónde está el hijo, dónde están, díganme dónde va a estar, mándenme mensajes cuando vayan llegando. Eso es una manera de controlar. Entonces, si eso te está pasando y tú estás creciendo sencillamente, pídele a alguien que te quiera mucho que te ayude a ponerte límites para que no hagas berrinches y así de esta manera logres crecer, logres entender cómo sanar y cómo mejorar esta herida de traición. Voy a revisar porque aquí creo que me están haciendo una pregunta. Buenas noches. Sí, señorita. Sí, es así, Nancy. Desarrollamos muchas patologías a partir de las heridas. Yo la semana pasada estuve leyendo algo que me gustó mucho y dice, ¿no? Aprende a escuchar para que cuando escuches no pases esa información por el filtro de tus heridas. Porque cuando lo pasamos por allí, automáticamente vamos a contestar muy mal. Vamos a contestar desde el dolor. Vamos a contestar desde, en este caso, la niña o el niño herido. Así que bueno, cualquier cosa que tengan alguna pregunta, si tienen alguna duda entre una herida y otra, los que ya han ido viendo, me pueden hacer preguntas que yo les puedo explicar con mucho cariño. Vamos a hablar acá del tema, las características emocionales de una herida de traición o la máscara o personalidad del controlador. Dice que una persona con herida de traición siempre vive en un estrés muy fuerte, siempre está en posición de alerta, pues como le dijimos, como ya venimos hablando, como tiene miedo a tener angustia, entonces siempre está en la posición de alerta, obviamente que lo hace vivir en la angustia, porque es algo paradójico. O sea, no quiero que mi vida se vuelva un caos, pero sin querer la convierto en un caos en mi presente, porque atrás fue un caos y no quiero que se vuelva un caos, pero aquí sigue siendo un caos, porque una persona que todo lo controla siempre va a tener mucho miedo, va a tener ansiedad, va a tener mucho miedo. Entonces, es muy importante que reconozcamos esto. Una persona con herida de traición duerme poco, por eso viven más estresados y normalmente son más rabiosos que las demás personas. Son rabiosas porque una persona con mucho miedo, cuando ustedes vean a alguien muy rabioso, ustedes saben que detrás de esa persona con mucha rabia hay mucho miedo, porque es temor a ser descubierto, es temor a ser vulnerable, es temor a que no esté haciendo las cosas bien hechas. Y entonces cuando se sienten desprotegidos, en este caso, o que van a evidenciar que son vulnerables, que se van a salir del control, entonces enfurece y pierden el dominio de todo. Sienten mucha soledad porque son incapaces de soltar.
les cuesta vivir en paz. Y aquí me gusta mucho porque dice que no saben escuchar lo que les hace falta para sentirse plenos. Siempre buscan, están siempre muy ocupados, están haciendo viajes, están organizando eventos, están, eh, siempre están ocupados en muchas cosas, porque de esta manera, mientras que ellos lo hacen, se sienten plenos, se sienten completos. Sin embargo, cuando ya dejan de hacer todo esto y baja su actividad, ahí es cuando ellos se van a sentir vacíos y tristes, porque cuando están en el vacío y en la tristeza, tienen que hacerse cargo de lo que sienten, tienen que hacerse cargo de la emoción que están viviendo y eso no les gusta. Entonces, automáticamente van a volver compulsivamente a otra actividad, porque no les gusta sentirse vulnerables. Normalmente son muy celosos. Una persona con herida de traición es muy celosa, es perseguidora, hace que la persona que está al lado de ella lo ningunea, o sea, es decir, no le permite hacer nada, lo pendejea, le hace todo y después lo persigue porque deja de hacer cosas. Eso tiene que ver mucho con la herida de traición. Son extremadamente críticos y son destructores de la autoestima, porque como son tan habilidosos, son tan echadores para adelante, todo lo solucionan, entonces les molesta una persona lenta, les molesta una persona que no solucione como ellos lo hacen, como ellos creen que es lo correcto. Porque recuerden que hay gente que es muy lenta, yo he aprendido y por terapia lo entiendo, que yo tengo personas en mi vida que yo digo, bueno, esta persona está en mi vida porque me está enseñando a llevar la cosa con más calma. De hecho, ahora cuando yo he ido atendiendo esta parte de la herida y algo no se da, digo, bueno, si no se está dando, me está enseñando que debo hacer las cosas con más calma, que esto no se debe dar en el momento que se debe dar, que todo tiene su tiempo. Y digo, bueno, esto es rico que me está pasando porque así yo descanso, así yo tomo el tiempo libre. Y a mí me costaba mucho sacar días libres y yo ahora les puedo decir que puedo sacar una tarde sin teléfono donde no hago nada, no pienso en nada, no, nada. O sea, es un tiempo para mí, para no planear nada, para no planificar, y eso es muy bonito. Cuando ustedes tengan herida de traición, que les guste controlar todo, prueben viajar o hacer algo y soltar el control, que sea la otra persona la que haga todo y esfuérzate por ver todo lo bueno sin criticarlo, sin criticarlo. Cuando tú logres hacer eso, oye, felicítate, porque dices, bueno, ya lo estoy logrando, estoy creciendo y como decimos, hemos aprendido, sanar las heridas de infancia es un proceso, sanar las heridas de infancia, tramitar por este proceso emocional es doloroso, porque sencillamente no es fácil. Es como que tengas una herida y la suture o que tengan que drenarla. Hay heridas que ni siquiera dan para suturarlas. Tienen que drenarla, tienen que lavarlas y son muy dolorosas. Así son las heridas del alma o las heridas emocionales. Voy a leer algo que me están escribiendo por acá y les voy a dar respuesta. Ajá, me dicen por acá que qué bonito porque ella se está dando cuenta del tema de los límites. Y hablando de este tema de los límites, para que le pongan límites, este tema de los límites es muy bueno porque la persona con herida de traición le cuesta poner un límite. Alguien viene y le dice algo y ella puede sonreír normal y por dentro estar muy molesta, solo que no va a mostrar su vulnerabilidad. No la va a mostrar porque ya no puede salirse de sus casillas. Pero vuelve y pasa, vuelve y pasa y vuelve y pasa. Y cuando esa persona explota, esa persona va a arrastrar como una gran represa que se abre con todo lo que está a su alrededor. Entonces, ¿cómo es una manera de sanar un límite? Y hablaba en días pasados con una persona que tiene esta herida, que es que si algo a mí no me parece, por ejemplo, viene alguien muy cómico, como sea, que él sea, y viene y dice cosas, porque él tiene la costumbre de decirle cosas a todo el mundo, pues yo sencillamente, si no es contra mí, no tengo que defender a nadie, no tengo que controlar nada, sencillamente no me río, no emito opinión. Sin embargo, si el tema es directamente contra mi persona, por ejemplo, como que gorda, como que flaca, como que vieja, como que
como que el cabello, como que, no sé, cualquier cosa que nosotros sentimos, no quiero escucharlo porque no quiero que me lo digan, decirle a la persona, mira, ese tipo de bromas no me gustan o me gustaría que me cambiaras este tema porque no quiero conversarlo. Y poner ese límite es muy bueno cuando tú empiezas a hacer esas cosas sin disgustarte, sin dar, mira, que a mí tú me respetas, porque es que a mí nadie me falta el respeto, porque la gente le falta ahora el respeto, a mí no me parece, no, 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 porque ahí estamos cayendo en lo mismo. Es sencillamente un no con tranquilidad. Mira, ese tipo de conversaciones no me gusta tenerlas. Cuando vienen a preguntarte cosas que tú no quieres contar, sencillamente, mira, mientras que tú menos sepas, eres más feliz. O no me gusta hablar de esos temas, son temas que yo no quiero tocar. Entonces, es muy bonito cuando somos así, sin ser groseros, sin esperar a decir que la gente es muy chismosa, metiche, y voy a ir contándole eso por la vida a todo el mundo porque igual yo me estoy perjudicando. Entonces, es muy importante ese tema de ponerme límites y poner límites a lo que yo escucho, a lo que yo escucho. Es importante en este caso. Vamos a continuar acá con este tema, las características mentales o creencias de esta herida de traición o personalidad del controlador. Este tipo de personas es la que ustedes van a escuchar y van a decir, no, es que a mí todo me toca sola. Aquí en la casa nadie ayuda a nada, pero ¿cómo van a ayudar a una persona con herida de traición si el piso tienen que limpiarlo como ella dice, si tienen que usar el trapo que ella dice, si tienen que usar las 20 escobas que hay en la casa para que sea como ella dice? Porque si no se va a formar un tremendo inconveniente en la casa. Entonces, obviamente, no la van a ayudar, a esa persona no la van a apoyar, porque todo el mundo va a decir, no, imagínense cómo vamos a ayudarlas y después vamos a salir regañados. Entonces, siempre van a sentir que nadie las apoya, que a ellas les toca siempre solas. Una ventaja en este caso de la herida de traición es que estas personas, no, me estoy adelantando, me voy a adelantar. Dice aquí, estas personas, como tienen trastorno del sueño, cuando tienen un evento por hacer, por ejemplo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, quieren tener tanto el control que hasta se despiertan y de una vez están pensando en lo que tienen que hacer. Yo recuerdo cuando yo organizaba muchas cosas, yo organizaba viajes, bueno, hacía muchas cosas y a la gente le encantaba que yo lo hiciera porque las personas con herida de traición son súper organizadas, que yo tenía un cuaderno al lado de la cama, en la mesa, y yo me despertaba en la madrugada y pensaba, para poder dormir, ay, hay que comprar tal cosa, me paraba y lo apuntaba. Y luego volví y me acostaba a dormir. Si no lo hacía, no dormía. Imagínense ustedes hasta ese punto para que todo saliera perfectamente y no hubiera un caos. Y de verdad, sí, era muy buena organizando, difícilmente se me escapaba un detalle porque todo lo hacía perfectamente. Y cuando me daban ciertas opiniones decía, no, esa no funciona porque ya la pusimos en práctica y esa opinión no está bien. Y cuando alguien venía y colaboraba con algo que yo le mandaba a hacer, habían cosas que difícilmente yo soltaba porque yo decía, no, yo solamente yo soy la que lo voy a hacer muy bien. Entonces, qué rico cuando uno empieza a soltar, a que me invitan y yo no tengo que controlar nada. Sí puedo preguntar en qué les colaboro si yo quisiera, o puedo llevar algo, puedo llevar una torta si quisiera hacerlo, o sencillamente voy de espectadora y voy a disfrutar y confío en que las personas hagan las cosas bien hechas. Entonces, bueno, vamos a seguir acá hablando de las características físicas de la herida de traición. Una persona con herida de traición tiende a tener buen cuerpo. Si no tiene herida de humillación muy acentuada, o está la herida de humillación y abandono, que normalmente el cuerpo es regordetico, que es flácido, el pecho es pequeño, pero cuando la herida de traición es más predominante, normalmente el vientre, la zona del ombligo, es abultadita y en el caso de las mujeres, no se sabe por qué científicamente eso sucede, que son normalmente muy caderonas y tienen buena pierna y tienen buen seno. La mujer, en el caso del hombre, aunque es gordo, llega a ser gordo, tenga obesidad, porque esta herida también va junto con la de abandono y humillación, tienden a ser duros, a tener el pectoral amplio, los pechos salidos. Ese es el caso de un hombre con herida de traición. Les encanta cuidar su figura, les encanta verse como Mister o Miss, porque para ellos, en este caso, la presencia es muy importante.
les gusta codearse con personas que las admiren, con personas que les estén diciendo cómo se ven, cómo empiezan a preguntar cómo está mi ropa, les gusta buscar ropa de marca, les gusta buscar cosas buenas. El sobrepeso para ellos es una cosa tremenda, normalmente son de brazos muy fuertes. Cuando hablamos de la herida de traición, recuerda que dijimos que era un cuerpo flácido, pequeño, cadera pequeña, muy delgado, que pareciera que no tuviera fuerza, como que no estaba enraizado, pero en el caso de la mujer con herida de traición o el hombre de traición, con esos que se paran así con las manos aquí atrás, como se paran las mises o se paran los mister, porque de esta manera sacan pecho y mantienen todo porque dan la impresión de que todo está perfectamente. Entonces, tiene mucho que ver la herida de traición en este caso con lo que estamos hablando del cuerpo, sobre todo cuando esta es la que predomina, ¿no? Recuerde que aquí estamos hablando que hay varias heridas y que el cuerpo puede ir cambiando del uno al otro, del uno al otro. Y ustedes pueden ir notando, y yo se los digo por experiencia vivida, el cuerpo va cambiando a medida que uno va sanando, el cuerpo va cambiando también. Así que obsérvense y tómense una foto antes de su proceso y a medida que ustedes se vayan encargando, porque esto es un proceso muy, muy largo, y aunque se logra, siempre es un proceso constante, ustedes se van a dar cuenta cómo en este caso se puede mejorar. Y por eso hay muchas personas con herida de humillación que pueden estar en un peso extremo, pero a medida que van aceptándose, se van amando, dejan de compararse, aprenden a darse el amor que tanto necesitaron de niños. Esas personas empiezan a bajar de peso sin necesidad de hacer una dieta, sin necesidad de estar yendo al gimnasio todos los días. Empiezan a perder peso porque su cuerpo empieza a transformarse a partir de la herida. Entonces, en el caso de los cuerpos se van a ir mejorando. Por ejemplo, en el caso de la herida de traición, aunque tenga muy buen cuerpo, la pancita está levantada. Bueno, la pancita puede empezar a bajar, porque eso va a hacer que la pancita normalmente la tengo cuando yo me siento atacado, cuando siento que las personas me están atacando. Entonces, obviamente tengo una pancita dura porque así no me siento atacada. Entonces, cuando yo ya dejo de sentirme atacada y entiendo que cada persona habla desde su historia, y desde sus heridas, y no es contra mí, sino contra él mismo, entonces el cuerpo empieza a transformarse de manera diferente. Así que bueno, los que están muy delgados, o los que están muy gorditos, o los que quieren cambiar cierta parte del cuerpo, sanando las heridas de infancia, podemos transformar esta parte de la vida. Vamos a ir a la parte del veneno. El veneno, recuerde que es lo que va a incrementar la herida. ¿Ok? En este caso, el veneno es controlar las vidas de la gente. Ah, van a comprar, hay una fiesta, dame, yo te ayudo con la lista. Hay un evento, el baby shower, yo me encargo del baby shower. Yo escribo todo, yo apunto todo y empiezo a mandar a todo el mundo para que haga cosas. Eso es uno de los venenos, empezar a controlar de la vida de todo el mundo. Mentir y manipular. Recuerden que dijimos que esta es una herida que miente y manipula. Así que quitémonos el ego y reconozcamos que sí mentimos y que sí manipulamos para poder tener nuestra vida bajo control. Desconectarse de las necesidades, que todo sea trabajo y dinero, que todo gire en cuanto al trabajo, no hay diversión, no voy al médico, no me encargo de mí, no me tomo los medicamentos porque no tengo tiempo, porque nunca hay tiempo para la persona. Ser Mister o Miss, o sea, que eso sea lo mejor, no necesito nada, a mí nadie me ayuda, no pido la ayuda, no, tranquilo que a mí no me dé nada, que no se preocupe, nosotros podemos con todo. Ese es un veneno en este caso. Hay que pedir ayuda, hay que buscar personas que nos secunden, personas que estén allí, buenos amigos, personas que están allí para nosotros, personas que nos dicen cómo te puedo ayudar. Si estoy enfermo, oye, por favor, ayúdame con una comida, me puedes ayudar con hacerme un mercado, porque es necesario pedir ayuda, porque sí se necesita la ayuda. Entonces, cuando yo ya empiezo a hacer eso, te vas a dar cuenta que estás sanando. La otra acá, mentir y no cumplir, porque a veces se prometen cosas y no se cumplen. Crear incertidumbre.
en las personas que están a tu alrededor, estar deprisa y con mil cosas por hacer. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que si, no está mal tener proyectos, si los proyectos deben estar en la vida de uno, pero qué necesidad tenemos de que el proyecto tenga que hacerse a carrera. Atendí a una persona que hace unos días se mudó a alguien de su casa y pues ella está allí, tenía unos temas que no sabía cómo manejarlos. Entonces, entre las cosas que me mostró era que todavía en su casa había cosas tiradas, cosas que no había organizado. Y yo le pregunté a ella, ¿y quién te ha dicho que tienes que hacerlo todo ya? O sea, no quiere decir que vamos a vivir en el desorden eterno. Sin embargo, no podemos hacerlo todo a la vez. Entonces, imagínate que elaboramos, hacemos cosas, tenemos hijos, tenemos el esposo, pero vamos a acostarnos a las 3 4 de la mañana a organizar las cosas. Yo recuerdo cuando yo viajaba, yo llegaba de viaje a la hora que llegara, a la hora que llegara. Abría las maletas, sacaba la ropa sucia para la lavadora, para la secadora, sacaba las sombrillas si venía de playa, las lavaba, las sillas se lavaban, todo total que esa misma noche, si yo me acostara a las 10 11 de la noche, yo dejaba todo organizado, porque hacia el otro día yo me levantaba y mi casa no era un caos. Y ya me iba corriendo al trabajo porque no me daba el permiso de descansar al día siguiente. Entonces, para que ustedes tengan una idea, porque esas cosas pasan. Entonces, claro, uno decía en el momento, ay, qué bonito, eso es maravilloso. Y sí es bueno, porque la herida de traición es muy bonita porque son muy buenos organizando, son buenos haciendo cosas y que pueden colaborar a otros, ayudar a otros, pero el asunto es cuando eso que yo estoy haciendo perjudica a otros, porque yo llegaba y los hijos y el esposo y todo el mundo tenía que hacerle, ¿no? Igual, porque si no, imagínate, el inconveniente se volvió un caos en la vida. Entonces, de allí que es muy bueno cuando uno empieza a reconocerse y a entender, sí, esto es lo que yo tengo que sanar. ¿Qué le fue negado a una persona con herida de traición? El derecho a ser protegido, a tener un entorno donde se sintiera que no necesitaba pelear con la vida. Nadie le otorgó el derecho a crecer en paz, confiado y protegido. Por ejemplo, si era un padre alcohólico con vicios y llegaba los fines de semana, un padre que gastaba el dinero en apuestas, un padre o una madre que tenía ansiedad y nunca estaba para sus hijos, una madre que tenía una ambivalencia de carácter y un día estaba bien y el otro día explotaba. Eso hace que se forme la herida de traición. Entonces a ese niño o a esa niña se le negó la posibilidad de vivir en paz, de vivir en tranquilidad. Nadie le dio la paz y la confianza que ella necesitaba. Entonces recuerden que como hemos ido aprendiendo, los que estamos en capacidad ahora de darnos esa paz, esa tranquilidad, somos nosotros. Ya papá y mamá no son los encargados de eso, mi abuelo, mi tío, quien creó esa incertidumbre en mi vida, sino es que soy yo quien se tiene que encargar de mí, de tener relaciones en paz, de hacer cosas en paz, donde yo me siento en paz. Que si yo para hacer un proyecto necesito una semana, lo hago en una semana. Y si tengo que pasar la cita aquí sentada porque lo demás allá está caído, no pasa nada. Vengo limpio donde estoy laborando y laboro aquí y voy haciendo las cosas a mi ritmo sin necesidad de ir corriendo por la vida porque hay que hacerlo ya. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir a la parte del antídoto. ¿Qué me sana? ¿Qué me ayuda? Aparte de lo que ya he venido mencionando, yo les menciono porque recuerda que sano yo, sanas tú, sanamos todos, y son cosas que a mí me han servido mucho, ¿no? Ser auténtico con lo que sientes. Hay personas que decimos, no, es que me entristeció mucho lo que me dijo Antonio. No está triste, está muy molesto, pero no se da el permiso de sentir molestia, de sentir rabia. Porque recuerda que como vamos unidos con la herida de humillación no manifiesta las emociones, porque no es amado, deja de ser querido. Entonces, en este caso, no es auténtico con lo que siente, no lo demuestra, no le cuesta mostrarse tal cual y como es. Aprender a comunicar las necesidades, como ya les decía, necesitamos algo, preciso de tu ayuda, ayúdame con esto y aceptar que la ayuda va a venir muy diferente a como yo soy, porque nosotros somos personas únicas
yo soy única y tú que me estás viendo eres única o eres único. Entonces todos somos diferentes y todos vamos a hacer las cosas de maneras diferentes. Y cuando empezamos a ver al otro que lo hace diferente, le doy un voto de confianza. Y ese es otro antídoto, es confiar en que los demás pueden hacer las cosas de manera diferente, pero igual lo pueden hacer. Establecer relaciones de libertad, abrazar el miedo y saber que todo está bien. Hay que restituir nuestra fe. Una persona con herida de traición le cuesta hasta confiar en Dios. Le cuesta confiar en que Dios va a ayudarlo a solucionar o solventar sus temas. Si tienen algún inconveniente, hacen lo que sea por solucionar ellos y sin observar que puede haber alguien más que les puede brindar la ayuda que se necesita. Entonces, es normal que vamos a ser imperfectos, que vamos a cometer errores y que de cada error que yo vaya a cometer, yo voy a aprender. Eso es un antídoto muy bueno, entender que que la vida no está aquí para castigarme, que la vida está aquí para que yo la disfrute, que la vida está aquí para que yo viva en paz. Una cosa que nos va a ayudar mucho cuando a ustedes les cueste soltar algo es sencillamente decir, me doy el permiso a confiar y a tener fe en la vida. Este es el permiso sanador. En el caso de la humillación, recuerda que yo les dije era ser libre. En el caso del abandono, es me doy el permiso a crecer. En el caso de la herida de rechazo, me doy el permiso a ser visto, a pertenecer. Y en este caso, me doy el permiso a confiar y tener fe en la vida. Entonces, entender que todas las personas, aunque somos diferentes, tenemos cualidades y pueden hacer muchas cosas también como las hacemos nosotros, solo que la van a hacer de manera diferente. Cuéntenme cómo les pareció la clase hasta aquí, cómo se han sentido hasta aquí, qué tan identificados se han sentido con esta herida. Esta herida es muy común, sobre todo en las, en las mujeres. Y les voy a contar algo, la persona con herida de traición siempre tiene miedo a ser traicionada. Y normalmente las personas con herida de traición siempre se les traiciona. No solamente se les traiciona siendo con parejas infieles, sino se van a conseguir parejas ausentes que no les van a dar las cosas que ellas necesitan, que no las van a escuchar y eso es otra manera de traicionar. Y se vive en una completa traición porque nos traicionamos a pasar por encima de nuestros preceptos y de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio de hoy. ¿Qué les parece el ejercicio para hoy? Cuéntenme por acá, los que están acá pendientes en el chat, yo los leo por acá desde mi teléfono. Y vamos a ver si están totalmente dispuestos en este momento a hacer el ejercicio, si están conmigo. Ujú. Vamos a ver. Es que siempre hay un tiempito en lo que yo hablo y me sale acá en el chat de YouTube. Hay unos segundos allí y por eso esperamos. Ajá, ya nos dicen que sí. Fíjense que es muy parecido, ¿no? En la herida de humillación era una vida de caos y se creó la herida de humillación porque el niño no tiene la capacidad o la niña de vivir o gestionar eso que está viviendo en la infancia. En la herida de traición es vive lo mismo, pero aprende a controlar. Y en el caso de las dos heridas, las dos son controladoras. Porque en la herida de humillación controlo para no ser humillado, porque si tengo el poder nadie me humilla. Y en la herida de traición controlo para no tener un caos en mi vida. Entonces, ellas se relacionan mucho. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio, así por acá hay gente que estamos pendientes ya con el ejercicio. Entonces, vamos a empezar
a cerrar los ojitos. Vamos a empezar a respirar. Recordemos que sin terapia no hay sanación. Estos ejercicios los vamos a hacer cada vez que sintamos que estamos controlando. Cuando tenemos ira, sentimos que estamos como muy rabiosos, que todo nos molesta, como que estamos muy críticos. Este ejercicio es muy importante que lo hagamos, que lo hagamos, que lo hagamos, porque recuerden que ahí detrás hay mucho miedo. Entonces vamos a cerrar los ojitos, en este caso, y quiero que empiecen a respirar conmigo. Inhalen y exhalen. Quiero que conecten con miedo, con el miedo. Quiero que conectes con algún miedo que viviste en tu infancia, un miedo en tu familia, quizá porque sabías que iba a haber una pelea o porque hubo una pelea, porque papá llegó ebrio, porque mamá explotó en ira, porque quizá murió alguien en la familia. Quiero que conectes con esa emoción, con ese momento de la vida. Quiero que observes ese momento, quiero que lo vivas, que observes tu entorno, qué edad tienes. Siempre si te vienen varios eventos, vamos a tomar el evento el más, donde tenga menos edad. Y quiero que llegues allí, quiero que agarres a tu niña o a tu niño, no importa lo que esté pasando. Tú vas a llegar a proteger a tu muchacho, a tu niño interior. Quiero que entres y tomes a tu niña y la saques de allí. Y quiero que la tengas en un lugar seguro. Y quiero que la mires a los ojos o lo mires a los ojos y le digas, yo soy tú en el futuro, mi pequeño. Y no es justo lo que estás viviendo en este momento. La vida es un caos para ti en este momento y no lo mereces. Si fue papá, si fue mamá, si fue tío, vamos a mencionar esa palabra. Tu papá o tu tío, tu mamá o tus padres o papá y mamá no tenían las herramientas para hacerlo diferente. También eran personas heridas. Este caos hasta el día de hoy me genera mucha angustia. Vivo con ansiedad, con miedo, con rabia y quiero controlarlo todo. Hoy te doy el permiso a confiar en mí, a confiar en mi proceso. Yo hoy te protejo. Yo hoy te doy el permiso a sentir. Hoy nos damos el permiso a vernos. Hoy estamos en paz. Quiero que agarres a esa niña con mucha bondad o ese niño y quiero que bailes con ella o juegues o te diviertas. Y el caos que se quede atrás, llévala a un sitio donde ella esté feliz, que esté sonriendo, porque tú le das la paz y la tranquilidad que ella se merece.
Quiero que respires profundo. Quiero que la vuelvas a mirar a los ojitos y le digas, tú eres la persona más importante para mí en este momento. Y sé que lo vamos a lograr. Quiero que le abracen tan fuerte, o lo abracen tan fuerte que lo fusionen con su corazón, con su cuerpo y esté dentro de ustedes. Y respiren profundo, confiando en el proceso. Cuando quiera, abren sus ojitos. Es muy importante, y aquí les destaco esto, que hay que hacer proceso terapéutico, porque hay ocasiones que nosotros escuchamos cosas, pero si no hacemos el proceso terapéutico, el niño no va a estar sano. Yo, por ejemplo, fue un momento un poco difícil de la vida. Jamás había ido allí. Hoy lo logré. Y de no haber sido en la terapia, no lo consigo volver. Sí, sé, hay herida de traición, pero inmediatamente fui a ese momento tan lindo. Y vi a mi niña sonreír feliz, confiando en mí, confiando en el proceso. Entonces, el asunto acá es que sí se requiere del proceso terapéutico. Estas terapias son muy buenas y de verdad maravillosas. Por eso yo me esfuerzo por hacerles siempre el ejercicio, porque de cierta forma igual es un proceso terapéutico. Ir atrás, hacer este tipo de regresión y sanar a esta persona tan importante que somos nosotros mismos, a esa interpretación que le dimos a la vida a partir de cualquier evento, es muy importante. Entonces, si no puedes hacer un proceso terapéutico, no puedes pagarlo como tal, bueno, tienes estas heridas, comparte esta información, seamos portadores de buenas noticias. Recuerda que sano yo, sanas tú, sanamos todos, y eso es algo que ustedes también pueden tomar, sanan ustedes y sanan los demás. Aunque no podemos sanar a alguien o ayudar a alguien que no quiera, solamente a veces con mandar una información hace que una persona despierte y pueda lograr un proceso necesario en su vida. Bueno, mi gente amada, muy agradecida por el día de hoy, muy agradecida con ustedes por conectarse todos los miércoles conmigo, por estar acá, confiando en lo que se les explica, en lo que se les dice. Lo hacemos desde el amor, lo hago desde mi amor, desde la abundancia, porque así como yo he vivido este proceso, que no ha sido nada sencillo, que no ha sido de un día para otro, que ha sido un procedimiento largo y que seguirá siendo, porque seguiremos atravesando por estas heridas, seguiremos atravesando por el dolor que pudimos haber tenido, pero lo importante acá es seguir creciendo y seguir adentrándonos en estos temas. Así que recuérdense, los quiero mucho, pero muy importante, quiéranse en ustedes, ámense en ustedes, porque nadie los va a amar si ustedes no se aman. Besos, abrazos, nos vemos el siguiente miércoles, herida de injusticia. El arte de amarse. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Bueno, pues yo les puedo decir que amarse es un arte
Y hoy día me siento tan contenta con los logros que he tenido por este tema, el arte de amarse. Por eso me siento en la obligación, podría decirlo así, desde mi abundancia y desde mi gran amor, de enseñar esto a las personas que tanto buscan este tipo de información, donde vamos a aprender a cómo amarnos. Es una serie de 9 clases gratuitas de 1 hora con terapias, donde vamos a tener muchas herramientas para aprender a amarnos. Gracias por estar acá. Puedes pasar invitación, puedes invitar a quien quieras a este curso, porque es un curso gratuito que va a ser maravilloso.